Bueno, vamos a ver, cerramos esto aquí. Bueno, chicos, bienvenidos a todos, bienvenidos a este webinar gratuito sobre emprendimiento en nutrición. Me voy a cerrar esta pantalla que no me gusta. Aquí. Muchas gracias, sobre todo, por estar hoy aquí conmigo, por dedicar este ratito bueno, a aprender un poco. Hoy os voy a hablar sobre, como decía a través de Facebook, sobre estos primeros pasos en nutrición, sobre DietoWin, sobre cómo manejar este software, que ya os digo, lo primero que quiero dejar claro es que no tengo ningún conflicto de interés, es decir, que no trabajo con ellos, ni me pagan por hacer este curso, ni tengo ningún beneficio, simplemente es el software que yo manejo, es el que sé utilizar y me gustaría compartiros algunos conocimientos básicos sobre este programa. Además, al final os voy a presentar el curso que completo sobre el manejo de DietoWin más el tema de la planificación de dietas que quiero presentar luego, que además por asistir al curso vais a tener un descuento importante. Bueno, DietoWin. A ver, cuando abrimos DietoWin, nosotros tenemos esta pantalla que, bueno, es la interfaz que nos encontramos al entrar y lo que vemos aquí a la izquierda serían las diferentes pestañas que nos ofrece el programa. Por un lado tenemos la pestaña de paciente. Por otro lado, tenemos otras pestañas como la agenda, que puede ser interesante a la hora de utilizar. Aquí también podemos añadir nuevos pacientes. Y en DietoWin nos deja crear algunas funciones como la dieta y demás. Estas pestañas las vamos a ir ahora desgranando poco a poco y os iré explicando para qué sirven cada una y cómo las utilizo yo, ¿de acuerdo? Lo primero que os quiero contar, bueno, pues es que una vez que abrimos este DietoWin, pues nosotros tenemos, como veis aquí, en pacientes nuestro histórico, es decir, todos los pacientes que tenemos en consulta y podemos ir revisando pues cada uno, ¿no? Y cómo, bueno, cómo van en esa evolución y demás. Hoy lo que os voy a enseñar sobre todo es a añadir, vamos a crear un paciente nuevo, sería aquí, en añadir, como habéis visto, y nos abre esta pestaña, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear rápidamente un paciente nuevo, que llamaremos paciente, eh, donde tenemos, como veis, esta pestaña para incluir el nombre, los apellidos, el sexo, la fecha de nacimiento, la altura. Luego el mail, que es interesante porque si lo ponemos luego podemos enviarle los informes directamente, el DNI, el diagnóstico si lo tuviera y el teléfono. ¿De acuerdo? En principio yo solo voy a añadir los valores que son necesarios como puedan ser la edad y la altura, porque si no ni siquiera pues, te deja acceder. Vale. Vale, una vez que ya hemos añadido a este paciente, nos sale esta nueva interfaz, ¿vale? Donde podemos ver los datos personales. Luego tenemos aquí un apunte de caja que para añadirlo solo tendríamos que darle al más. Aquí te da dos opciones, puedes hacer tanto un apunte normal como una factura. Si hiciéramos un apunte, por ejemplo, que este chico ha pagado 50, ¿no? 50 euros por la primera consulta. Pondremos aquí, por ejemplo, primera consulta. Pues nada, lo añadimos y ya la tendríamos registrada aquí, ¿vale? Y luego, si quisiéramos hacer una factura, pues nos daría el IVA y nos daría esa base de cotización, ¿vale? La factura, también tenemos el número de factura y esto ya iría con otra numeración. Luego el programa, que os enseñaré el apartado de facturación, pues te lo saca y te lo divide en función de lo que más nos interese, ¿vale? Entonces, bueno, esto es interesante para llevar, si vamos a llevar la contabilidad con DietoWin, que es una buena
manera de llevarla, pues es importante que vayamos metiendo estos datos. Luego también tenemos la función de la cita. Si le damos al más podemos añadir la cita. Yo, por ejemplo, nosotros en consulta no utilizamos el DatoWin para dar cita, utilizamos Ninox, que es otro programa para Mac, que nos gusta bastante y, bueno, ese Curro es el que se encarga de hacer la base de datos y demás. Es un programa que, bueno, es muy intuitivo, pero en este caso no utilizamos esta función, pero es muy sencilla. Solo sería colocar la fecha y hora, añadir el día, por ejemplo, le damos una cita el 28 de septiembre y ya está, ¿vale? Incluso tenemos las funciones de avisarlo vía email. Esto sería el apartado de citas. Luego podemos añadir ficheros adjuntos, lo que queramos. Podríamos añadir tanto textos como imágenes, por si queremos añadir algo. También podemos añadir en esta pestaña izquierda una foto desde un archivo, pues si quisiéramos añadir una foto, perdón. No sé si tenemos aquí alguna foto que podamos añadir mía, para que lo veáis. Por ejemplo, esto. ¿Vale? ¿Veis? Ya tendríamos la foto aquí también del paciente. Os recomiendo tener fotos porque así cuando el volumen de pacientes es amplio, pues así tenemos a mano quién es. O sea, simplemente con la foto hoy en día en cualquier webcam se le podría hacer. Luego tenemos una pestaña de notas generales aquí, como veis. Estas notas generales hay que tener cuidado porque estas notas generales, si las escribimos aquí, le van a salir en el informe. O sea, son notas que son interesantes para el paciente, porque luego estas notas saldrán en el informe que le entreguemos al paciente con DatoWin. Por ejemplo, vamos a poner bienvenidos al webinar DatoWin. Vale. Y luego veremos dónde nos aparece. Vale, y luego hay una parte muy interesante que serían las notas particulares. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque estas notas particulares son notas que solo vamos a ver nosotros, no el paciente, y aquí podemos añadir lo que queramos. Por ejemplo, nosotros ya en el curso completo os explicaré cómo hacemos todo esto, pero aquí añadiríamos pues el recuerdo de 24 horas, la frecuencia de alimento, etcétera, etcétera. Vale. Luego tendríamos otro apartado de características nutricionales, si comemos rápido, si pica entre horas, ¿vale? Esto simplemente, bueno, podemos utilizarlo, ¿no? ¿Cuántas verduras? Esto es otro recuerdo, ¿no? Otra frecuencia de alimentos diferentes, si queremos utilizarla, ¿vale? Para saber cuántos días. Estas características que tenemos aquí, si vamos a utilizarlo, se pueden editar, ¿de acuerdo? O sea que si le damos a editar, podríamos editar, por ejemplo, y podríamos meter los campos que queramos. O sea que simplemente podríamos añadir grupos nuevos, por ejemplo, un nuevo grupo, podríamos añadir las legumbres. ¿Vale? Está aquí añadido un grupo nuevo. Esto sería el grupo, un grupo diferente. Y también podríamos añadir, vamos a ver aquí, una nueva característica. Por ejemplo, las legumbres como característica y vale. A ver. Aquí las tenemos, ¿vale? Aquí tenemos las legumbres y podríamos añadir las características que queramos. Es decir, si queremos que abra como esto, ¿no? Para que nos diga nunca, una vez a la semana, pues todo esto es editable para ver las cantidades de veces que queremos que se diga. Luego, las condiciones de la dieta, esto también es interesante por si el paciente tiene algún tipo de problema, pues sobre todo podríamos añadir o quitar cosas. Esto sobre todo es importante si vamos a trabajar con el autómata. El autómata es el sistema que nos hace la dieta sola. Yo esto, por ejemplo, no lo utilizo porque no trabajo con autómata, es decir, hago todas las planificaciones una a una a mano. Ya esto también os lo explicaré en el curso completo cómo lo haréis. Vale, una vez que tenemos esto,
Esto sería todo lo que es con respecto al paciente. Luego, si este paciente hubiera venido más veces, pues tendríamos también ese histórico, ¿vale? La siguiente pestaña que nos encontramos es la de añadir. En principio, yo siempre utilizo añadir composición corporal porque tenemos este software, DietoWing, acoplado a la tanita. Entonces, si le damos aquí, tengo dos tanitas. La grande sería la 780. Si pinchamos y le damos aquí, ¿vale? Pues nos daría, bueno, ahora la conexión es que está apagada la máquina, pero aquí simplemente se haría para conectarse a la tanita. O sea, que le daríamos a composición corporal y luego pues se conectaría a la tanita que quisiéramos. Como hoy, porque ahora no me voy a pesar, vamos a meter los datos manuales de este peso, por ejemplo, podríamos meterlo de manera manual, composición corporal aquí de manera manual, ¿vale? Lo vamos a meter manualmente. Por ejemplo, peso 80 kilos, porcentaje de grasa un 18 y, por ejemplo, porcentaje de agua 55. Vale, esto sí. Vale. ¿Veis? En cuanto ya metemos datos de valores, se nos abren pestañas nuevas. Por ejemplo, se nos ha abierto una de composición corporal, donde vemos todos los datos introducidos. Y bueno, evidentemente con la bioimpedancia te abre muchos más valores, ¿vale? Muchos más valores que te saca. De hecho, nosotros tenemos la 780 que te saca, al ser tetrapolar, pues te discrimina la grasa de los diferentes miembros y demás, ¿no? Esto sería la composición corporal de manera manual. También, si os fijáis aquí, vemos el control de peso, para meter solo y exclusivamente el peso, ¿vale? Si quisiéramos solo meter el dato del peso. Pero bueno, normalmente, si lo vamos a hacer de manera manual, probablemente vayamos a meter más datos y entonces utilizaríamos este dato, ¿no? La composición corporal. Más cosas. Por ejemplo, la siguiente pestaña que nos aparece sería la del plan de objetivo. El plan de objetivo, pues nada, simplemente es por si queremos ver cuánto, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Tenemos una chica de 27% de grasa, queremos, perdón, el real sería del 18% de grasa, que pesa 80 kilos. Bueno, estos datos, al haber sido un poco aleatorios, pues no sería lo más idóneo, ¿no? Pero aquí lo único que tenéis que saber es que si, por ejemplo, nuestro porcentaje real es de un 40 y queremos llegar a un 27 o a un 26, a esta zona saludable, pues aquí nos da la diferencia de masa grasa que tenemos que perder. Por ejemplo, veis aquí, serían 11,8 kilogramos, ¿vale? Luego, aquí en este apartado de consumo, tenéis la actividad sedentaria, ligera, moderada, para añadir el factor de corrección más el metabolismo basal. Es decir, tendríamos un metabolismo basal de 1600, por ejemplo, una persona si fuera sedentaria, le añadiríamos este consumo y nos daría un total de 2100 calorías. Este sería el total que gasta. Si hay un consumo especial, por ejemplo, lactancia materna, una gestación, o por ejemplo, una actividad deportiva que vaya a ser intensa y nos vaya a generar 500 calorías, pues la añadiríamos y ya tendríamos 2.615 calorías, sería el total de calorías que esta persona gasta en una lactancia o, por ejemplo, con un entrenamiento muy intenso de 500 calorías, ¿vale? Todo esto, evidentemente, es modificable en función de la persona y demás, ¿vale? O sea, esto tiene mucho más datos que, ya os digo, os explicaré en el curso completo. De acuerdo. Luego, los perímetros. También tenemos una opción para meter brazos, perímetro de cintura, cadera, muslo, etcétera. El riesgo también, por si queremos meter perímetro de cintura, la tensión sistólica y diastólica, los niveles de colesterol, tanto el total como HDL, si es fumador, si es diabético. O sea, fijaros que tenemos bastantes opciones para tener un perfil bastante completo del paciente. Esto también saldría, por ejemplo, vamos a añadir, a ver, vamos a ver, por ejemplo, perímetro de cintura 95, fumador, diabético, tensión 14,8, 14,9, colesterol total 280. Vale. ¿Veis? Aquí nos ha salido otra nueva pestaña con el riesgo, el Flaming Mountain Test, que es el riesgo de la cardiopatía,
a los 8 años y el riesgo según el perímetro de cintura. Ahora mismo está en 95 centímetros, pues vemos como por la altura y la talla que tiene, pues sería un poco alto. Bueno, pues nos sale, cada vez que vayamos añadiendo cosas, pues nos van saliendo nuevos datos, que evidentemente todos estos datos nos saldrán luego en el informe. Vale. Más cosas. El plan de ejercicio, también tenemos la opción de apuntar el plan de ejercicio para ajustar la caloría. Por ejemplo, si le metemos un día de balón, ¿no? Por ejemplo, de fútbol suave, porque juego una pachanguita con los amigos de 60 minutos, los martes y los sábados, por ejemplo, pues le añadimos esto y nos va a dar un consumo medio de unas 350 calorías al día. ¿Veis? Aquí podemos ir añadiendo todos los entrenamientos que hace si queremos hacer una estimación del gasto que va a tener deportivo. ¿Vale? También nos saldría en el informe. Fútbol suave, plan de ejercicio y tal. Ahora lo voy a enseñar en el informe. Los valores de control, que también podríamos añadir más valores de control de la analítica. Como veis aquí podemos añadir campos y bueno, aquí simplemente sería poner hemoglobina glicosilada o TSH o lo que queramos. Podemos modificarlo. Y ya por último la dieta. Vale, esto tenemos ahora en el siguiente apartado la agenda, pero no la vamos a saltar. Sería en el informe, que es el siguiente epígrafe que veis aquí. Tenemos aquí el informe, aquí tengo yo varios informes creados, pero bueno, nosotros vamos a utilizar el estándar, que sería composición corporal, ¿vale? Aquí podéis ver el informe que hemos creado de este paciente y aquí nos saldría el informe, bueno, aquí tengo yo ya mis datos metidos, nutriéndote y tal, pues tendríamos todos estos datos, ¿no? O sea, así como entregaremos al paciente el informe, pues con todos sus datos, su altura, su edad, su sexo, su peso, como veis aquí, con la explicación, la masa grasa, agua corporal, metabolismo, los riesgos cardiovasculares, el plan de ejercicio, todo explicado, ¿vale? Este sería el informe. Vale. La agenda, ¿qué es lo que nos habíamos saltado? Bueno, la agenda simplemente tenéis aquí una función de agenda para poder ver los valores, perdón, los valores no, las citas y las, ¿ves? Os aparecen las citas aquí. Yo, como no utilizo la agenda, solo me aparecen los cumpleaños, los aniversarios. Pero si hubiéramos creado una cita, bueno, pues os saldrían aquí. A ver, en principio nos deberían de salir aquí la cita, en la mano derecha, ¿vale? Si creamos una cita, pues aquí saldrían todas, ¿vale? De acuerdo, hemos cerrado al paciente, vamos a abrirlo de nuevo. Paciente, vale. Bueno, aquí tenemos nuestro paciente y ahora nos quedaría, ya hemos creado su ficha y ahora nos quedaría la parte de la dieta. En este último apartado, DietoWin. No, perdón, antes de la dieta, tenemos el perfil de utilidades, ¿vale? En utilidades, bueno, podemos configurar todo lo que son los datos de email y demás, que esto ya entraré más completo como se hace en el curso también completo. A ver, vale. La gestión de contacto, la gestión de caja, por ejemplo, la gestión de caja es para ver, pues, todo lo que vamos haciendo. ¿Vale? Aquí podéis ver lo que se hace, por ejemplo, al mes, ¿no? Aquí nos aparecería la de hoy, la que hemos añadido, paciente, ¿veis? Ha pagado 50 € y esto sería lo de hoy, ¿vale? Pues aquí nos saldría todo lo que hemos cobrado y podríamos ajustarlo por meses, por año y, bueno, podríamos hacerlo todo. Las estadísticas pues también son interesantes, pues si queremos ver cuántos pacientes hemos tenido, por ejemplo, cuántos controles, en mi caso, ¿vale? Si os fijáis, estos serían nuestros datos. Por ejemplo, os muestro, esta sería la evolución de la consulta, el número de visitas. Pues, por ejemplo, el año pasado hicimos 3.108 visitas. El anterior fueron 1.700, o sea que hemos duplicado. Y ahora llevamos ya 2.099.
todavía queda año. Y aquí vemos la gráfica de cómo lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, primer año 108 en abril, segundo año 210 en abril, tercer año 350 en abril. Es decir, fijaros, por ejemplo, la progresión que estamos teniendo, que es buena. Y bueno, esto está bien porque es bueno tener un control específico de cómo van las cosas. Es la única manera de saber si estamos bien, haciendo las cosas bien o no, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos aquí un manual de uso que te explica, bueno, ciertas cosas. Si lo abrís, tenéis aquí como una especie de preguntas frecuentes y demás, que bueno, esto ya es investigarlo. Aquí es una de las partes más importantes de DietoWin, que sería la base de datos, donde pone personalizar BDA, sería la base de datos. Esto entraré en más detalle en el curso completo. Es lo más importante porque es de donde nos vamos a basar, es decir, dónde están nuestras recetas y claro, evidentemente es con lo que vamos a trabajar. ¿Veis? Aquí en el grupo de recetas pues tenemos todas las recetas y esto la verdad que es bastante extenso y hoy no me puedo detener, pero también os lo contaré en el curso. Entonces, como os decía, en el apartado de dieta, DietoWin, tendríamos la posibilidad, perdón, que se ha salido de nuevo, vamos a meter el paciente, ahí, paciente. En DietoWin tenemos la posibilidad de crear dieta, ¿de acuerdo? Entonces, nada, le damos a crear dieta al paciente actual y aquí tendríamos, bueno, nos saldría primero esta pantalla, esta interfaz, donde pondríamos la fecha inicial, podemos poner una fecha inicial o simplemente dejarlo libre, vamos a dejar libre, pondríamos el banco que queramos, la base de datos, porque podemos crear diferentes bases de datos, el número de días de dieta que queramos hacer, por ejemplo, en este caso 7, y el formato. El formato es importante porque en función del formato vamos a poner una dieta prefijada o no, ¿vale? En este caso, por ejemplo, todas estas son mis bases de datos, mis dietas prefijadas, que ya os contaré cómo se hacen en el curso, pero os voy a poner una, por ejemplo, de las que trae DietoWin. A ver. Vamos a ver. Vale, o lacto-vegetariano, por ejemplo. Vale. Aquí, si utilizáramos el programa tiene una función autómata que podemos utilizar para que no lo haga solo, pero no me gusta porque da muchos fallos, hace dietas regulares. Pero podríamos utilizar esta función, ¿no? Para hacer autómata, por ejemplo, marcaríamos una dieta entre 1.400 y 1.600 calorías. Estas serían las proporciones, por ejemplo, imaginaros que queremos hacer una dieta low carb, 40% de hidratos, 25 proteínas, 35 lípidos. Aquí podríamos hacer el reparto de calorías y el de los diferentes macronutrientes, ¿vale? Incluso podríamos excluir comida, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner, excluir, por ejemplo, imaginaros los albaricoques, ¿vale? En función de la patología. Pues bien, al añadir crear dieta, tenemos esta pantalla nueva. Yo pulso control y con el ratón la pongo un poco más chica para que lo veáis bien. Entonces, así tendríamos esta dieta. Si le diéramos al autómata, que es esta pestaña autómata que tenemos aquí, ¿vale? Pues nos haría una dieta automática, ¿vale? Entonces, por ejemplo, autómata flex, aquí lo tenéis, ¿veis? Y nos ha hecho una dieta automática con las calorías que queremos y con los porcentajes que queremos. ¿Cuál es el problema? Que como el programa no deja de ser informático, pues no hace probablemente las cosas exactamente como nosotros queramos. Es decir, por ejemplo, aquí nos pone unas acelgas gratinadas con albóndigas de soja, sopa de quinoa con escalopas de seitán. Bueno, esto hablábamos de dieta, habíamos puesto una dieta prefijada vegetariana. Pero quizás al ser autómata, pues no es lo más interesante. Ya digo que yo lo hago todo manual y ya os enseñaré una forma muy eficiente de hacerlo en el curso completo. Vale, lo que veríais en esta interfaz es la dieta. Pues si yo quiero cambiar la dieta, pues solo tendría que pinchar aquí y poner, por ejemplo, imaginaros, pues, por ejemplo, al ser una dieta vegetariana, vamos a poner, vamos a cambiar el tofu en salsa verde por ejemplo, garbanzos. Vale, pues yo escribiría garbanzos y me daría aquí garbanzos con arroz, por ejemplo, ¿vale? Y ya lo añadiría con la cantidad que quiero. Vale. En esta interfaz tenemos a la derecha todo lo que son
bueno, todos son los requerimientos de esta dieta, por ejemplo, las calorías que contiene, como veis aquí 1400 de media, las proteínas, las grasas, lípidos, etcétera. Y luego aquí tendríamos diferentes opciones para esta dieta. Esto hoy no me da tiempo a explicaroslo, esto lo explicaré en el curso completo, cómo sería, ¿vale? También tendríamos una opción de personalizar la base de datos, que también lo veremos en el curso completo, y tendríamos la opción del informe, que ya también os diré en este curso completo, ¿vale? Aquí veríais el informe completo de la dieta. Por ejemplo, aquí veis cómo aparecería la dieta que hemos creado, ¿vale? Aunque ya os digo que no sería la mejor, pero ya os digo que todo esto lo veremos bien en este curso. Y por último, pues, podríamos acceder también a las utilidades, ¿vale? Aquí tenemos la opción, por ejemplo, de varias pestañas. En este sentido, también me centraré a explicarlas bien en este curso completo que ahora os voy a explicar, pero podríamos tener la opción, por ejemplo, de meter imaginaros que si fuera deportista, podríamos meterle la suplementación aparte en una pestaña, ¿vale? Y nos saldría aparte. Y a lo mejor aquí podríamos meterle, por ejemplo, la creatina, ¿no? Que sería la suplementación que le vamos a meter a este paciente, pues meteríamos creatina, 5 gramos, ¿vale? Y aquí, pues ya la copiaríamos para toda la fila. Sería una forma de meter una comida extra o suplementación o lo que queramos, ¿vale? Entonces, esto sería todo lo que os voy a enseñar hoy, que serían los primeros pasos sobre cómo manejar DietoWing, algo básico, ya os digo que serían los primeros pasos.